Barbados es un estado insular, situado entre la Martinica y Venezuela. Es una isla coralina, a diferencia de gran parte de sus vecinas, que son volcánicas. Territorio original de los arahuacos, la isla fue ocupada por los ingleses en la década de 1620. Hoy es una nación soberana que forma parte de la Mancomunidad de Naciones, heredera de la antigua Commonwealth. Con una longitud de 34 kilómetros y una superficie de 430 kilómetros cuadrados, es uno de los estados más pequeños del mundo. El pueblo de Oistins, al sur de la isla, es un buen punto de partida para entrar en contacto con los barbadenses. En el puerto, unos pescadores están descargando sus capturas tras 2 o 3 semanas en el mar. El pez volador, también llamado exocétiro, es el pez más abundante. Este curioso animal es un símbolo nacional y aparece en numerosas recetas. En el mercado, al final del muelle, cortan y preparan el pescado a gusto del consumidor. El dorado, o pez delfín, es muy apreciado, debido a su carne suave y delicada. Al atardecer, Oistins sigue siendo un punto de encuentro. Los barcos de pesca ceden gustosamente su lugar a las parrillas de bares y restaurantes. Los viernes por la noche es uno de los lugares más concurridos. Las familias adoran el pescado cocinado a la parrilla delante del cliente. Su irresistible frescura y la habilidad de los cocineros garantizan el éxito de la velada. A veces hay que esperar un poco en los restaurantes más conocidos, en los que un simple pescado puede transformarse en un plato exquisito. En las mesas exteriores, los jugadores de dominó se lo toman muy en serio. Al final de la noche, las apuestas hacen subir la temperatura. El dominó fue introducido por los nobles durante la época colonial y es muy popular en las Antillas. Es un deporte nacional en Barbados que en más de una ocasión se ha proclamado campeón del mundo. A tan solo 10 minutos de Oistins, Bridgetown, la capital de la isla, sigue mostrando con orgullo su pasado colonial. Los edificios neogóticos de finales del siglo XVIII que acompañan a la conocida Torre del Reloj albergan las instituciones de la isla. Bridgetown experimentó un repentino auge cuando los británicos generalizaron el cultivo del algodón y la caña de azúcar. A partir de 1650, esta industria en plena expansión recurrió a esclavos procedentes de África. Una época sombría que marcó la historia de la isla, a cuyas responsabilidades políticas no tuvo acceso la población negra hasta los años 30. La presencia de esta sinagoga atestigua el incesante cruce de migraciones que tuvo lugar en Barbados desde el siglo XVI. El patrimonio arquitectónico de la isla no ha resistido bien el paso de tormentas y huracanes. Casi todas las casas coloniales eran de madera, por lo que tan solo unas cuantas aguantan en pie.
La temporada hípica se interrumpe durante la estación de las lluvias, en septiembre y octubre, meses en los que el hipódromo se convierte en un remanso de paz y verdor. El mercado, muy cerca del puerto, es uno de los pulmones de la isla. Todos los agricultores acuden al amanecer. Patatas dulces, guindillas, calabazas, papayas y los frutos del árbol del pan son los protagonistas. Ascendiendo por la costa oeste, llegamos a Speightstown, también conocida como Pequeña Bristol. Un lugar que conserva el encanto de otro tiempo, herencia de su pasado colonial. Incluso las casas más sencillas están adornadas con flores y plantas exuberantes. Una estrecha carretera nos conduce a la punta norte, a la parroquia de Santa Lucía. Su iglesia, el último edificio importante, parece perdida entre los restos de una antigua plantación de caña de azúcar. Los acantilados golpeados por las olas de la bahía del Arquero nos hacen olvidar por un momento la arena fina de las playas del sur. En la punta norte, los domingos es día de cricket, el deporte rey en Barbados. El equipo local espera desde hace 2 horas a que su oponente esté al completo para poder empezar el partido. Pero no todos los titulares llegan a tiempo, así que los visitantes echan mano del banquillo para poder hacer el saque inicial. La selección, que agrupa a varias islas del este del Caribe, incluyendo Barbados y San Vicente, está entre las mejores del mundo. Una prueba de la importancia que se concede en estas latitudes a un deporte heredado del Imperio Británico. Descendiendo por la costa este, llegamos a las largas playas salvajes de Lakes Beach. Las fuertes corrientes y las indómitas olas han salvado a este paraíso del frenesí inmobiliario. Los domingos, después del cricket, muchos barbadenses se acercan a una conocida tienda de ron de Martins Bay, donde además de consumir este aromático licor, las familias pueden disfrutar de su carne a la parrilla. Aunque la explotación de la caña de azúcar ya no sea tan floreciente, todavía está muy presente en el centro y el norte de la isla.
La siega comienza a mediados de febrero y termina en mayo, antes de la llegada de las primeras lluvias. Hoy en día casi todo está mecanizado. Apenas en una de cada 10 parcelas se sigue trabajando con las manos y el machete. Las cañas recolectadas se transportan a Blowes, a una fábrica situada en el centro de la isla. Un desfile incesante de camiones transporta la caña a estas prensas, en donde es triturada para obtener el guarapo, del que se obtendrá un azúcar más o menos refinado. De las 12 fábricas que había a principios del nuevo siglo, tan solo quedan 2. Los precios han caído y vender un producto, aunque sea de buena calidad, es cada vez más difícil. El azúcar moreno es la principal salida, por delante del ron. En esta planta producimos azúcar, a partir de la caña de azúcar. La caña es triturada y de ese proceso obtenemos un primer jarabe. Una parte de ese jarabe se convertirá en melaza y tan solo un porcentaje muy pequeño de ese volumen, alrededor del 3%, será enviado a las fábricas de ron. La melaza se envía a una destilería de Bridgetown, donde tras la fermentación y el destilado, envejecerá entre 3 y 6 años antes de convertirse en ron añejo. La pureza del agua dulce filtrada por el coral de la isla es vital en la calidad del producto. En el pasado, estos viejos alambiques de 1760 eran utilizados para producir vapor con el quemado del bagazo, el residuo de las cañas trituradas. Barbados ha cambiado de fisonomía en varias ocasiones. Cuando llegaron los ingleses, talaron gran parte de la selva para dejar espacio a los nuevos cultivos. En medio de la selva que aún subsiste, vive el sexagenario Anthony Hunte, un apasionado de la horticultura que ha pasado 4 años plantando un auténtico jardín del Edén. El colorido de sus exuberantes plantas tropicales deslumbra a los visitantes, a quienes Anthony suele recibir con música de ópera. La costa oeste posee todos los atractivos que uno espera de una isla caribeña, como en Paynes Bay, donde las playas de arena blanca son barridas por hermosas olas. Hole Town es un histórico asentamiento inglés desde 1625 y una especie de parque arbolado al que las familias van a comer los fines de semana. Un ritual que no deja nada a la improvisación. Algunos van equipados como profesionales para hacer sus barbacoas. La iglesia de St. James es una de las más antiguas de la isla. Construida con madera en 1628, fue azotada por lluvias y huracanes. Uno de ellos destruyó totalmente el edificio en 1780, pese a haber sido reforzado con piedra caliza de coral.
Lion Castle, en el centro de la isla, es una propiedad creada por Kent Cole, un apasionado del polo que construyó una lujosa urbanización alrededor de un terreno de juego que cumple la normativa internacional. Los domingos por la tarde, la alta sociedad disputa apasionados torneos. No es raro escuchar acento sudamericano, ya que los jugadores argentinos se cuentan entre los mejores del mundo. No podemos abandonar Barbados sin visitar el establecimiento de Brian Talma en Woman's Bay, en donde el arte se conjuga con la pasión por el mar. Este campeón de windsurf ha montado una colorida escuela en la que transmite su amor por el océano. Los alisios soplan con fuerza en el arco de las Antillas, especialmente entre los meses de junio y octubre. Unas condiciones ideales para la práctica de disciplinas como el kitesurf. Al oeste, casi en la misma latitud, se encuentra el país isleño de San Vicente y las Granadinas. Un nombre que nos invita a conocer este rosario de islas muy diferentes a Barbados. El volcán de la Soufrière domina la isla de San Vicente. Su presencia es visible tanto en la arena de las playas como en su accidentado relieve. Esta pequeña isla, que hoy forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, consiguió su independencia en 1979. En Diabu Bay, en la costa este, comprobamos el carácter volcánico de la isla. Las playas, abiertas al océano y batidas por el viento, se encadenan una tras otra. En Orange Hill, un acueducto recuerda el ingenio de los plantadores de caña de azúcar para traer el agua del río Rabaca, que tardaba 2 días en llegar a los molinos donde se extraía el jugo. No muy lejos, utilizando un horno tradicional calentado con coco, Priscila está haciendo un pudding. Esta receta lleva patatas dulces, especias, jengibre, extracto de vainilla, azúcar y un poco de harina, solo un poco. Después de añadir la harina, también puedes añadir coco rallado. Una vez has reunido todos los ingredientes, hay que ponerlos en el recipiente y mezclarlos bien, antes de meterlos en el horno. El proceso dura 2 horas. Sandy Bay es el último pueblo en el que hay colegio, antes de que la carretera se detenga en la punta norte. En Point Village, junto a Ouya Bay, las últimas casas se asoman a un universo mucho más salvaje. Cuando el mar está en calma, la gente acude a bañarse a Ouya Salt Pond, casi una piscina natural. En casa de Matilda están rallando coco, que utilizarán para cocinar y hacer postres.
Llegar a la costa oeste atravesando la isla es casi imposible, a menos que uno sea un caminante experimentado. Es preferible bajar al sur hasta el valle de Mesopotamia, un auténtico vergel escondido en un antiguo cráter. En el horizonte se recortan los primeros islotes que marcan el principio del archipiélago de las Granadinas. Todos los habitantes se sienten parte de este pequeño estado al que llaman SVG, abreviatura de San Vicente y las Granadinas. Kingstown es la capital de este microestado. Sus primeros pobladores fueron los amerindios Siboney, que llegaron desde Sudamérica hace unos 5.000 años. Los arahuacos, otro pueblo amerindio, llegaron en el siglo III, pero en el siglo XIV estos serían reemplazados por los indios caribes, un pueblo violento y guerrero. En 1763, Gran Bretaña y Francia comenzaron a disputarse la isla de San Vicente, hasta que el Tratado de París de 1783 puso fin a las hostilidades. Los británicos tomaron el control, lo que les ocasionó graves conflictos con los valientes indios caribes. Finalmente, los británicos reconocieron su derecho a existir como nación independiente. Este jardín botánico fue creado en 1762 por el general Melville, gobernador de las Antillas Británicas, como santuario de plantas y especies autóctonas. Como la amazona de San Vicente, una especie de loros en peligro de extinción por la progresiva destrucción de su hábitat y su escaso número. Los resultados son alentadores, y las hembras ya han comenzado a reproducirse en cautividad. El árbol del pan fue importado desde el Pacífico para alimentar a los esclavos, en una época de hambre y penurias. El primero en traerlo a la isla fue el capitán Bligh, famoso por el motín del navío británico Bounty. En el viejo jardín botánico de Kingstown podemos admirar uno de los primeros árboles del pan plantados en la isla. En el centro de la ciudad conviven la iglesia anglicana de San Jorge y la catedral católica de San Pablo, ambas terminadas en 1820. El tono oscuro de esta última se debe en una pequeña parte a la contaminación y en una gran parte a las piedras volcánicas utilizadas para su construcción. Los edificios de madera, muy frágiles ante los huracanes, son relegados cada vez más por las paredes de piedra y los tejados de uralita. En el Peace Memorial Hall, la compañía de Maxine Brown está en pleno ensayo. Maxine pone su alma y su corazón en perpetuar las danzas tradicionales, en especial la cuadrilla. Recopilando datos de la memoria colectiva, sus espectáculos son una fiel reproducción de los trajes, los bailes y las antiguas melodías. La cuadrilla es un legado de nuestros antepasados. Los esclavos y los indios caribes se fijaron en los pasos que hacían los europeos, sobre todo los franceses, cuando bailaban en la ciudad. Después adaptaron esos movimientos a su propio estilo y los transmitieron a sus descendientes. Y ahora somos nosotros los que debemos mantener viva esta valiosa herencia. La cuadrilla se sigue bailando en el norte de la isla, donde hay muchos descendientes de los caribes. La compañía presentará este espectáculo en el próximo Festival de Artes Caribeñas.
El fuerte Charlotte domina Kingstown. Esta fortaleza fue construida en el siglo XVIII por el rey Jorge III de Inglaterra para rechazar los ataques de las tropas francesas. El monarca puso el nombre de su mujer a esta fortificación con capacidad para 600 soldados y 34 cañones. Después de Lowmans Bay, se multiplican los pueblos de pescadores. El viento y la marea condicionan sus tempranas salidas. Su técnica de pesca habitual consiste en tender una red desde la bahía hasta la playa. Después, un grupo de hombres dirige los peces hacia las redes. Navegando hacia el norte, encontramos una sucesión de nombres de pueblos y bahías en francés antiguo, como Questel, Chanchet y Layou. A la salida del colegio, los escolares se arremolinan alrededor de Jane y su coche tienda. En el pueblo de Chateau-Belair, la arena de la playa es más oscura. Es el último pueblo antes del volcán La Soufrière, que domina las tierras en las que vivieron las primeras tribus caribes. Cerca del volcán abundan los manantiales y riachuelos. En la tupida selva de relieve accidentado, algunas cascadas se abren camino con dificultad a través de la densa vegetación. La conocida como Dark View Falls es una de las más impresionantes. El volcán La Soufrière alcanza los 1234 metros y sus laderas desafiantes lo convierten en el auténtico rey del norte de la isla. Las frecuentes lluvias y las nubes que lo envuelven le otorgan un cierto halo de misterio. En algunos tramos, la ascensión discurre por una selva exuberante. El volcán está activo desde hace más de 4000 años. La última erupción dejó en las proximidades de la cima gargantas de lava, en cuya superficie ha vuelto a brotar la vegetación. Las exóticas plantas que se arremolinan alrededor del cráter principal dificultan mucho alcanzar sus bordes. En el interior se alza un montículo de lava de 130 metros de altura, formado durante la erupción de 1979, del que escapan fumarolas. A los pies del volcán la tierra es muy fértil. Los hermosos cocotales se alternan con vastas extensiones pantanosas. En Sandy Beach están removiendo una mezcla de harina y casaba rallada en un caldero enorme. Lo preparan una vez a la semana y sustituye a los cereales del desayuno.
Tardamos unas 3 horas y media en hacerlo. La cassava es una raíz que nosotros pelamos y rallamos para añadir a la mezcla. Le da un gusto muy especial. Sí, así es. Le da un sabor muy bueno. ¿Lo mezclan con algo? Sí, con leche y azúcar. Está muy bueno. La isla de Vecchia, la segunda más grande del archipiélago de las Granadinas, está conectada a San Vicente por medio de un ferry que efectúa varios trayectos diarios. El ferry de las 5 suele ir lleno de estudiantes que regresan a casa. En Vecchia hay colegios de primaria, pero no de secundaria. La travesía de 20 kilómetros dura 1 hora. En esta isla de 5.000 habitantes con tan solo 2 carreteras, no existe la posibilidad de perderse. Los pescadores se concentran en el sur, en Paget Farm, donde esperan a que el mar y el viento se muestren propicios. En 1828, en el apogeo de la producción azucarera, Vecchia contaba con 9 plantaciones, una iglesia y 1.400 habitantes, de los que 1.200 eran esclavos. Cuando los ricos propietarios se marcharon, Vecchia se especializó en la pesca de la ballena. Sus habitantes construyeron su propia flota de balleneros y comenzaron a exportar su carne y aceite. En Vecchia aún está permitido cazar ballenas utilizando métodos tradicionales, en velero y con arpón. Un vigilante ha localizado a 2 cetáceos, pero la tripulación vuelve al cabo de 2 horas al descubrir que se trataba de una madre con su cría. La cuota de pesca está limitada a 4 ejemplares al año, pero con pescar 1 o 2 ya se dan por satisfechos. Los pescadores están considerados unos auténticos héroes. Enfrentarse a animales tan grandes con un arpón y una cuerda es toda una hazaña. En los muelles de Port Elizabeth, la capital de la isla, McDowell vende objetos tallados en hueso de ballena. Compro los huesos directamente a los pescadores. Ellos me invitan a sus casas y yo voy y elijo los más adecuados. Para hacer este tipo de tallas hay que ser muy selectivo a la hora de elegir. Por eso el precio final es bastante alto. Fíjese en este diente. No encontrará a nadie por aquí capaz de hacer algo semejante, se lo garantizo. A nadie que pueda esculpir el hueso con tanto detalle. Un poco más lejos, varios hombres se afanan en la construcción de un barco de pesca.
Este es un arte muy extendido en la isla y no son pocos los que se acercan a dar consejo. En 3 semanas, la embarcación estará lista para hacerse a la mar. De camino hacia la punta sur de la isla, pasamos por Moon Hole. En los años 60, 2 publicistas neoyorquinos decidieron crear aquí una comunidad ecológica construida con piedras volcánicas. Pese a su éxito inicial, hoy tan solo quedan algunas casas destinadas al turismo. Las playas que rodean Port Elizabeth colman todas las expectativas del visitante. Cada año, a partir de mayo, la isla se alborota con la llegada de los veleros. En Semana Santa, una gran regata enfrenta a aficionados de todas las Antillas. Dylan lleva 3 meses trabajando en esta embarcación. Este velero es del tipo Vecchia do Belender. En un principio, estas embarcaciones se utilizaban para la pesca de ballenas en alta mar, pero poco a poco se han ido transformando en barcos de regatas de diferentes tipos y medidas. Son muy diversos. Los hay de 29 pies, de 18 pies y también de 25 y de 26. Port Elizabeth es un lugar perfecto para las regatas. De momento, solo algunas pequeñas embarcaciones se deslizan entre los yates de los turistas. Los isleños acuden a las escuelas de vela desde su infancia. Primero empiezan con motoras y luego prueban suerte con un double ender, con más o menos éxito. La llegada de miles de espectadores es inminente, así que es primordial entrenarse para no decepcionarlos. Una característica común en todas las Antillas es la fuerte tasa de evangelización, sobre todo por parte de la Iglesia anglicana. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany. La humilde población de estas islas, expuestas a los caprichos del mar, es el campo de cultivo ideal para muchas sectas, como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová. Los domingos por la mañana, un curioso sonido se escapa de la escuela municipal. Wilson, el profesor de música, está enseñando a tocar los tambores metálicos de Trinidad y Tobago, a los que aquí llaman pan. Los alumnos practican con bidones de más de 200 litros utilizados por la industria petrolífera para almacenar y transportar combustible. Tras seccionar los bidones, las tapas son percutidas para que adopten la forma de un tazón y después golpeadas con un martillo para que cada zona produzca un sonido distinto. Tocar este instrumento no es difícil ni complicado. Para mí es como todo.
Si uno tiene ciertas facultades, se esfuerza y sobre todo se interesa, no hay ninguna razón para que no avance en su aprendizaje. La costa norte está más expuesta y presenta un relieve más abrupto. En ella encontramos el santuario de Orton King, un pescador arrepentido que en 1995 creó un refugio para salvar a las tortugas, en especial a las muy amenazadas tortugas carey. En lugar de desenterrar los huevos, lo que considera una acción intrusiva, King recoge a las frágiles crías y las suelta cuando alcanzan el tamaño adecuado, lo que le ha permitido salvar a más de 900 ejemplares. Los niños son los adultos del futuro. Si les enseñamos desde pequeños a proteger a las tortugas, conseguiremos salvarlas. No hay que contar con los políticos, ni tampoco con los pescadores, porque ninguno de ellos parece afectarle esto. Sin embargo, los niños son más sensibles a los peligros a los que se enfrenta la naturaleza, porque tienen acceso a la televisión, a Internet y también a otras tecnologías que les proporcionan información. En esta isla solo estoy yo, así que me gustaría que los niños conocieran este santuario. Lleva 20 años aquí, esforzándose por continuar su labor. ¿Qué es lo que le resulta más difícil hoy en día? Seguir en la brecha, porque todo es cada vez más caro. Todos los años suben los precios y cada vez hay menos personas que se muestran interesadas en ayudarte. Conseguir dinero para continuar se ha convertido en un reto. Tengo que reparar el tejado, construir un nuevo refugio para las crías recién nacidas y sobre todo conseguir suministro eléctrico. Si el gobierno no me escucha ni me presta su ayuda, voy a tener que financiar de mi propio bolsillo un sistema de paneles solares. Ha llegado el momento de zarpar al corazón del archipiélago, formado por unas 30 islas de las que solo 12 están habitadas. En otro tiempo, las granadinas estaban comunicadas con San Vicente por medio de veleros como el Heron, una goleta de 20 metros que surca estas aguas durante todo el invierno. Nos dirigimos a los Cayos de Tobago, un archipiélago integrado por 5 pequeñas islas que forman parte de un parque nacional. El trayecto desde Bequia oscila entre 3 y 4 horas, dependiendo de la dirección del viento. Tras dejar atrás Isla Mosquito y Canuán, comprobamos que el paisaje está a la altura de su fama. Los islotes, sin ningún tipo de infraestructura, están deshabitados. Los guardas del parque controlan el fondeo de las distintas embarcaciones.
Las aguas de este parque marino son un santuario para las tortugas, especialmente desde su creación en 1997, fecha en la que se prohibió su pesca. Los 5 islotes son la parte emergente de un arrecife de coral. Algunos llevan nombres franceses: Petit Gameau, Petit Bateau. En su ecosistema único se extiende un pequeño manglar. Ya fuera del parque, en la isla de Meiró, está permitida la pesca de langostas. Los islotes de los Cayos de Tobago albergan diversas especies de aves y de reptiles, algunos tan exóticos como esta iguana. La iguana de las Antillas es un animal inofensivo que se alimenta de flores, fruta y sobre todo de hojas. En Petit Gameau, Leroy supervisa las concesiones otorgadas a los pescadores retirados, que preparan langosta a la parrilla para todos aquellos que hacen un descanso en el camino. Al principio no fue nada fácil convencer a los pescadores, pero por fin han comprendido nuestro interés por proteger el parque. Ahora trabajan con nosotros, nos ayudan a localizar a los furtivos y nos avisan cuando ven algo extraño. Nosotros les hemos buscado trabajos alternativos. Algunos hacen servicios de taxi transportando con sus barcos a los visitantes. Otros les preparan barbacoas. Ya no se dedican a la pesca ilegal. En estos islotes de aguas cálidas y cristalinas termina nuestro viaje por las Antillas Menores. Un paraíso de paz y belleza al que una puesta de sol pone el broche final, llenando de color, alegría y grandiosidad este espectáculo vibrante y maravilloso.